gusto poderles saludar, ya iniciando una semana más juntos, tomados de la mano del Señor, buscando que Él guíe todo lo que hagamos. Sean pues bienvenidos a esta su casa, feliz de poderles recibir. Gracias de verdad por conectarse, por pues hacer el esfuerzo, hacerse el tiempo para poder apartar estos momentos de la tarde y poderse conectar. De verdad agradezco tanto siempre pues su disposición y sobre todo su amor al Señor para poder pues escuchar pues lo que Él tiene para cada uno de nosotros esta tarde, y por supuesto una oportunidad también para alabarle juntos. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor nuevamente. Sean todos bienvenidos a esta su casa, en nombre de la Iglesia Bautista Obra de Dios. Un abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Pues vamos a orar, hermano. Incline su rostro, cierre sus ojos. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde agradezco tanto la oportunidad de estar juntos. Gracias, Señor, porque pues nos permites a través de la tecnología el poder pues conectarnos y tener este tiempo de reflexión en tu palabra, de poder alabarte a través de un par de cantos, de orar y buscar tu rostro, conocer tu voluntad y esforzarnos por cumplirla. Ayúdanos, Señor, a poderlo lograr y que tu Espíritu hable a nuestras vidas. Permite que todo lo que hagamos pueda llegar a ti como una ofrenda agradable. Te amamos, Señor, y queremos conocerte mejor, queremos enamorarnos más de ti, queremos que tu palabra pueda pues ser una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, toma la vida de cada uno de los que pues formamos parte en este momento de esta transmisión y permite que podamos gozarnos juntos, Señor, en tu palabra y al alabarte. En el nombre de Cristo ponemos todo en tus manos. Amén. Y vamos a cantar juntos esta alabanza que lleva por título Te alabaré, mi buen Jesús. Él es la única razón, mis amados hermanos, de nuestra adoración. Te alabaré.
tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Bueno, iniciar la semana alabando a nuestro Señor, teniendo la oportunidad de pues acercarnos a su palabra, y como lo hemos estado haciendo pues a lo largo de todo este tiempo, pues teniendo la oportunidad, la bendición de pues de gozarnos en su presencia. Así que pues vamos, mis amados hermanos, a abrir la palabra de Dios precisamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Seguimos con el capítulo 24, un capítulo largo, importante. Recuérdelo, téngalo presente. Capítulo 24 y 25, pues es esta última parte, ya prácticamente llegando a la conclusión del Evangelio en cuanto al ministerio de Jesús, ya no un ministerio público, sino esta enseñanza directa de Jesucristo a sus discípulos de manera privada. Y quisiera invitarles a tener abierta su palabra, la Biblia, en Mateo 24, versos 23 al 31. Mateo capítulo 24, 23 al 31. Yo he titulado al mensaje en esta tarde: la segunda venida de Cristo nos debe dar esperanza y seguridad. La segunda venida de Cristo nos debe dar esperanza y seguridad, y yo creo de verdad que esto tiene que ser así. Hay mucha gente que cuando piensa en la segunda venida del Señor, pues siente más miedo que gozo, pero en realidad nos tiene que dar tranquilidad, nos tiene que dar paz, nos tiene que dar esperanza, y como dice el título de el estudio, seguridad. Así que permítame darle lectura a esta porción de las Escrituras. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice: miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen: miren, esconde aquí, no lo crean, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Este pasaje, hermanos, otra vez es bien interesante. Y es interesante porque hemos nosotros venido diciendo en este capítulo que debemos tomar en cuenta que esta literatura como tal, estas palabras, pues tienen que ver con la literatura apocalíptica. Son mensajes que apuntan
a las últimas cosas, a esta doctrina que nosotros conocemos como escatología, la doctrina de las últimas cosas, y estamos por supuesto refiriéndonos a la segunda venida de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros leemos estos versículos, nos damos cuenta cómo el inicio nuevamente el Señor Jesucristo hace énfasis en que tengamos cuidado, en que los discípulos tuvieran cuidado. Iba a haber muchos que se levantarían, ¿no? Diciendo, miren, aquí está el Mesías, proclamando a otros Mesías, a otros Cristos. Él dice simplemente, no lo crean. Se van a levantar falsos mesías, se van a levantar falsos profetas, y fíjense lo interesante en todo esto. No solamente es que ellos vayan a decir que lo son, van a tener poder, porque dice el Señor en la Escritura que van a realizar grandes señales y milagros. Pero estos milagros y estas señales no son como las que hacía Jesús. Recuérdelo bien, siempre que nosotros vemos un milagro hecho en la Escritura, desde el Antiguo Testamento era un milagro que apuntaba a la gloria de Dios. Cuando Jesucristo mismo hacía los milagros, no era en realidad pues para premiar a alguien, era para glorificar al Padre. En eso el Padre se glorificaría, porque a través de los milagros la gente podría constatar quién era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y que tenía poder y autoridad que le daba el Padre, porque Él mismo era su Hijo, Él mismo era Dios, como lo manifestó el mismo Jesús en varias ocasiones en los Evangelios. Así que lo que hace diferente esos poderes, esos milagros, esas señales genuinas que Jesucristo hacía, con la que estos falsos profetas y falsos mesías hacen, es que estos están haciendo las cosas para llamar la atención, pero lo hacen, que eso es algo que es importante. Lo hacen para engañar a la gente que ve esos milagros, que son testigos de esas señales. Conste que no dice que no puedan hacerse. Claro que pueden. A mí la gente aún me pregunta que si creo en la brujería y en la gente endemoniada y en estos trabajitos que hacen. Sí tengo que creer. La realidad es de que eso es una realidad. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es una lucha espiritual. Así que sí, por supuesto, esta gente, hay mucha que es charlatana, que dice mentiras, que ni siquiera sabe de qué se trata, pero pues ahí ya hicieron su negocio, le ven la cara a la gente, les venden cosas que nada que ver, y con eso los engañan. Tienen palabra, los envuelven, les dan vuelta, les dan cualquier mugre, y pues la gente se va contenta con eso. Pero hay gente que yo estoy convencido que por supuesto que tienen autoridad, que tienen poder, un poder obviamente que no proviene de ellos mismos. Para mí es muy claro, hermanos, si hay un poder que no viene del Señor Jesús, pues entonces viene de Satanás. Es así de simple. Los brujos, los magos, los hechiceros tienen poder, sí lo tienen, pero no es un poder otorgado por Dios, es un poder otorgado por Satanás. Eso quiere decir que no es un poder perfecto ni es todopoderoso como lo era Jesús o como lo es Jesús. Simplemente es un poder limitado, pero Satanás tiene poder, tiene autoridad. Lo vemos incluso en las Escrituras, pero el Señor dice, no se dejen engañar. Ahora, aquí hay un detalle que es bien interesante en ese versículo 24, porque Él dice, para engañar de ser posible aún a los elegidos de Dios. Y aquí John MacArthur hace un comentario que esta idea de ser posible indica precisamente que los que han nacido de nuevo, los que tienen una relación con Cristo, los que son parte ya, en este caso del pueblo de Dios, no pueden ser engañados, no pueden ser dañados, lastimados, perjudicados por Satanás ni por ningún falso profeta, porque es mayor el que está en nosotros. La Biblia lo dice de forma contundente. Así que de ser posible es simplemente a los que conocemos a Cristo, todas estas cosas pues no nos hacen absolutamente nada. Existen, sí, son ciertas, sí. Nos afectan a los que hemos nacido de nuevo, no. Y es un rotundo no. Ahora, esto nos da otra vez pauta para que todas estas cosas que vemos a veces alrededor, pues sean examinadas de manera cuidadosa. Porque, insisto, estos hacedores de maldad, estos engañadores, tienen poder y autoridad. Y eso no quiere decir que sea Cristo, al contrario, son falsos Cristos.
Algunos les llaman precisamente anticristos y sus falsos profetas. Ahora, la mayoría de los comentaristas, y creo que esto es importante también tenerlo claro, porque es parte otra vez del poder comprender correctamente el contexto en el que está diciendo Jesús estas palabras, sobre todo pensando otra vez en que está apuntando a los últimos tiempos, en este caso a la segunda venida de Cristo Jesús. Porque aquí él también menciona a los elegidos o a los escogidos, ¿no? Fíjense que es interesante porque ¿quiénes son estos escogidos? Bueno, en la Biblia, y estoy hablando del Antiguo y Nuevo Testamento, se mencionan dos grupos de elegidos o de escogidos. Uno es el pueblo de Dios, estoy hablando de Israel, y otros que hemos sido escogidos, pensando ya en el Nuevo Testamento, somos la iglesia. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que utilizar el sentido común para determinar a qué grupo se está refiriendo directamente Jesús. Porque algunos rápidamente dirán, es que entonces está hablándonos a nosotros. No necesariamente. En el contexto en el que está hablando Jesús, está dirigiéndose a los discípulos pensando no en la iglesia, sino en el pueblo de Israel. En ese momento él estaba hablando evidentemente de Israel. Por lo tanto, ese pueblo, esas personas escogidas, es el pueblo de Israel. Y aquí otra vez pensamos en cómo Dios restaurará también a su pueblo, a este pueblo que pues desde muchos años atrás fue elegido, escogido por él. Ahora continuamos con los versículos, ¿no? Seguimos avanzando, versos 26 y 27, cuando Jesucristo, hermano, venga otra vez. Ya no va a haber otro personaje como Juan el Bautista, quien proclamó antes que él que el reino de Dios se acercaba, que el Mesías estaba por venir. Cuando él regrese a la tierra por segunda vez, ya no va a ser para predicar arrepentimiento y dar oportunidad a que la gente se arrepienta y confíe en él. No, en realidad el Señor regresará a la tierra a traer juicio y a establecer su reino. Ahora, su llegada será tan pública y evidente, dicen estos versículos, como un relámpago. Y todos podemos darnos cuenta de esos relámpagos. Los relámpagos no necesitan anunciarse, los percibe todo mundo. Cuando Jesús venga no necesitará ninguna presentación. Y tampoco necesitaremos nosotros que alguien nos avise. Yo no sé cómo vaya a ser, pero la Escritura nos deja claro que todo mundo se dará cuenta de su regreso, de su aparición. Aquí va a importar un cacahuate si creen o no creen. Aquí el Señor cuando regrese, todo mundo, los incrédulos, los creyentes, los que están en contra, los que le servimos, todos nos daremos cuenta cuando el Señor regrese a la tierra. Así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga, dice el Señor, el Hijo del Hombre. Ahora, el versículo 28 para muchos pues se torna un tanto raro, ¿no? Porque dice, así como los buitres cuando se juntan, algunas versiones dicen las águilas. Pero me gusta más esta traducción porque en esta traducción hace referencia precisamente a estas aves carroñeras, ¿no? A estas aves carroñeras. Y para muchos este verso en verdad es algo complicado, es algo difícil de interpretar, probablemente uno de los más complicados en cuanto a este discurso que estaba dando el Señor en el Monte de los Olivos. Ahora, ¿por qué es que es complejo? Porque a algunos les parece muy extraño que después de que nuestro Señor Jesús está hablando de su segunda venida gloriosa como un relámpago en el cielo, pues se menciona inmediatamente después e incluso se compare también con estas aves carroñeras que pues lo que hacen es comer carne podrida de gente muerta. Ahora, entonces, ¿qué habrá querido decir el Señor con esto? Bueno, yo creo que de la misma manera que hay muerte física y que hay corrupción, pues donde haya corrupción espiritual, va a haber juicio. Cuando yo leo esto, ¿no? Esta frase se refiere
a que la venida de Cristo, y estoy hablando de su segunda venida, pues va a ser para juicio. Ahora, aquí pues la mayoría de los comentaristas apelan también en el contexto que nosotros tenemos, pensando en que pues contamos ya con toda la escritura, pues muchos hacen referencia al libro del Apocalipsis en el capítulo 19, versos 17 y 18, porque esto nos habla, estos versos hablan de una invitación que se hace a las aves para un banquete. Miren lo que dice Apocalipsis 19, 17 al 18. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Yo creo, según en este contexto, las aves pues son simplemente agentes del juicio divino, ya que cuando el Señor venga otra vez, vendrá para juzgar a todos aquellos que rechazaron su invitación para ser parte de su reino, todos aquellos que le dieron la espalda, que no quisieron creer en él, que vieron todo esto como un cuento, como un chiste, como una mentira para manipular a las masas. Ellos serán enjuiciados. Y aquí, hermano, es bien importante que nosotros lo entendamos, porque así como las escrituras, ¿no?, así como la palabra de Dios, esta palabra inspirada por Dios mismo, ¿no?, es tan elocuente para describirnos la gracia de Dios, para hacernos conocer que la salvación está disponible para todos aquellos que creamos. También la misma escritura es igual de clara cuando habla de juicio, del juicio para los que rechacen la gracia de Dios. Y aquí no hay vuelta de hoja. Cuando hablamos de salvación y vida eterna, tenemos que hablar de juicio. Así como cuando hablamos de amor y misericordia, tenemos que hablar de santidad y de disciplina, de justicia. Eso es así de simple. Eso es lo que el Señor enseña en su palabra. Ahora, los versos que continúan, versículo 29 y 30, inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, en el cielo con poder y gran gloria. Miren que esto es interesante. La Escritura dice que esto sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Parece evidente que estos eventos sucederán en la segunda venida de Cristo a la tierra. Ahora, ¿cuáles serán todas esas señales? Miren, yo nuevamente creo que aquí de repente habrá que especular en base a los datos que tenemos en la misma Escritura. Recordemos que en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se le otorgó lo que precisamente llamaron la Shekinah. ¿Qué era la Shekinah? Era esta manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Era una manifestación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, esto es interesante porque esta Shekinah, esta manifestación, no la pudo contemplar ningún otro pueblo ni nación. Es más, estrictamente hablando en el término, ni siquiera la iglesia como tal. Porque esta manifestación hace referencia precisamente al tabernáculo, a la tienda que albergó el santuario de los israelitas en el desierto. Esa presencia, esa Shekinah manifestada, usted lo sabe, era con una columna de fuego por la noche que los guiaba por el desierto y además proveía de calor, y una nube durante el día que les daba sombra y los guiaba en su andar en medio del desierto. Eso en realidad no era cualquier cosa, era la presencia de Dios. Y eso era lo que representaba incluso el arca del pacto, ¿no? Por eso los pueblos paganos, los pueblos que no temían a Dios, pensaban que eso era como un artefacto poderoso que les traía buena suerte, que el arca en sí misma era poderosa. No entendían que el arca era simplemente un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Ahora, cuando Cristo vino por primera vez, hasta donde yo entiendo, Él no dejó de lado su deidad. Es decir, Él no dejó de ser Dios. Sin embargo, sí dejó sus privilegios o su facultad o sus facultades quizá como Dios. Es decir, también se hizo completamente hombre. Jesús tenía que dormir, Jesús se cansaba, Jesús le daba hambre, Jesús iba al baño. Jesús sufría, Jesús se gozaba. Jesús comía y reía y lloraba. Entonces sí, estamos hablando de alguna u otra forma. Algunos dirían, el Señor dejó su gloria. Aunque recordemos que el mismo Juan dijo en el Evangelio que él escribió, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Porque la verdad es de que en Cristo y en su vida nosotros varias veces leemos en las Escrituras que la gloria de Dios pudo contemplarse en su vida. Ahora, aún teniendo presente esto, en su segunda venida, de manera personal yo creo que esa gloria, ese esplendor, será visible sobre toda la tierra y para toda la humanidad. Esa señal aquí se describe como la señal del Hijo del Hombre, que por supuesto aparecerá sobre la tierra. Y las palabras que siguen describen al Señor descendiendo a la tierra sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De esa forma va a regresar nuestro Señor Jesucristo y todo el mundo lo verá. Y Él vendrá para establecer su reino. Ahora, si continuamos con el versículo 31, la Escritura dice, y enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. ¿Quiénes son otra vez estos elegidos, estos citados en este versículo? Bueno, yo creo que son aún la nación de Israel. Miren, los profetas en el Antiguo Testamento predijeron un milagro que traería a los judíos de nuevo a su tierra. Y si nosotros abrimos aquí un breve paréntesis, podemos recordar que estos escogidos no son la iglesia. No estaba pensando en nosotros los profetas en el Antiguo Testamento. Por supuesto que estaban pensando en el pueblo de Israel como tal. No son la iglesia que será reunida, sí, con el Señor también, como lo dice, ¿no? En el aire. Los ángeles en este caso, pues no debemos tomar estas palabras de manera literal, en cuanto a que no es que tengamos que estar directamente relacionados con ángeles para poder gozar esa reunión. Si yo entiendo bien, el Señor mismo en persona recibirá a su iglesia con el sonido de una trompeta y su voz sonará como la de un arcángel. Él no necesitará ayuda para recoger a su iglesia. Oigan, la iglesia es suya, Él murió por ella y Él la va a reunir. Ahora, cuando en este versículo que hemos leído dice que los ángeles reunirán a sus escogidos en los 4 puntos cardinales, yo creo nuevamente que el Señor está hablando del pueblo o la nación de Israel. Y esto aún, dicen algunos comentaristas, se puede entender de esta forma, porque es interesante que en la Biblia normalmente los ángeles que actúan como servidores siempre están asociados con Israel. Ahora, ya hemos visto que una parte esencial del pensamiento judío acerca del futuro, ¿no? Pues era este día del Señor. Ese día en que Dios iba a intervenir directamente en la historia. Cuando, por decirlo de alguna manera, en la era presente, con todo y su mal incurable del pecado, empezaría a transformarse en la era por venir. Ahora, piénsenlo de esta forma. Era natural que los autores del Nuevo Testamento pues identificaran en gran medida la segunda venida de Jesús con el día del Señor, y que adoptaran todas las imágenes que ellos tenían en relación con el día del Señor para aplicarlas en la segunda venida de Cristo. Ahora, ojo hermanos,
porque hasta donde yo puedo entender, ninguna de estas figuras se tiene que tomar de manera literal, es decir, no es que vayan a suceder las cosas de manera literal. Hasta donde yo entiendo son simbolismos, son figuras, son visiones. Un comentarista lo explica de esta forma: son intentos de expresar lo indescriptible con palabras humanas. Son intentos de encontrar alguna clase de representación para los acontecimientos que no se pueden expresar en lenguaje humano. Es la manera en la que el Señor nos permite, pues, tratar de imaginarnos cómo va a ser esta segunda venida. Pero en realidad no es que esto vaya a suceder así al pie de la letra. Pero lo que sí nos pueden dar estas imágenes son, pues, algunas verdades que están inmersas en los versículos que acabamos de leer. Una de estas verdades es que nos dicen que Dios no se ha olvidado del mundo, ni lo abandonará. Miren, a pesar de toda la maldad que hay a veces en nuestro planeta como seres humanos, el mundo sigue siendo el escenario en que en el propósito de Dios se sigue desarrollando. Nosotros somos parte de su historia. Hermanos, Dios no tiene la intención de abandonar al mundo, sino de intervenir en él. Otra verdad es que nos dicen que ni siquiera la multiplicación de la maldad, todos estos eventos terribles y catastróficos, el Señor dice, nada de esto los tiene que desanimar. Ahora, esto es importante porque, a diferencia de cómo lo veían los judíos en este cuadro del día del Señor, ellos tenían muy claro que el día del Señor iba a haber un derrumbamiento total a todo nivel en el mundo, desde nivel moral, ¿no?, hasta un juicio sobre el mundo entero. Esto iba a llegar hasta la destrucción completa. Pero a pesar de todo esto, en realidad ese no es el preludio de la destrucción. Más bien nosotros tenemos que entenderlo como el preludio de la recreación. El Señor volverá a restaurar su creación. Piensen ustedes otra vez, ¿no?, en el Génesis, en el Edén. Ese jardín en donde la creación convivía sin pecado. Y todo era perfecto. Tan perfecto que yo puedo quizá entender que incluso el hombre escuchaba audiblemente la voz de Dios. No había necesidad de nada. El hombre tenía todo lo que necesitaba. Vaya, estaba hasta desnudo porque no tenía conciencia de que estaba desnudo. No había necesidad de matar animales o de hacerlos sufrir. El Señor había puesto en el huerto todo lo necesario para que el hombre, pues, se alimentara. El pecado vino a distorsionar esta perfección de la creación. Así que cuando nuestro Señor venga, esta creación va a ser recreada. Por lo tanto, también nos dice que tanto el juicio como una nueva creación son cosas que van a pasar seguro. No es una opción, no es una posibilidad, es una realidad, es un hecho. El Señor Jesús nos dice que Dios contempla el mundo con justicia y con misericordia. La Escritura nos deja saber que Dios no tiene el propósito de borrar el mundo, sino de crear un mundo nuevo, un mundo que esté más cerca de su corazón, una creación glorificada. Guarde esto en su corazón, hermano. El valor de estas imágenes, lo más importante en estos versículos, no está en todos los detalles que da, en donde mucha gente a lo largo de los tiempos ha querido encontrar cosas de manera literal que van a pasar. Sí, cuando Dios venga, todo se va a poner negro y nos vamos a dar cuenta, y feo, y truenos, rayos, guerra. Bueno, no lo tome de forma literal, eso no es lo más importante. Otra vez, en el mejor de los casos, todas estas cosas son símbolos. Son figuras que se usan para que nuestra mente humana finita, limitada, pues pueda concebir en algo esas verdades eternas que de otra forma no podríamos ni siquiera, pues, imaginarnos o contemplar.
Pero la verdad fundamental en donde descansan todas estas cosas es que a pesar de todo, a pesar de ser el mundo como es, Dios no lo ha abandonado. A pesar de que nosotros somos los que somos, Dios no nos ha abandonado. Por eso yo comencé diciendo que la segunda venida de Cristo nos debe dar esperanza y seguridad. Porque la segunda venida de Cristo, hermano, no solamente habla de juicio y castigo. Otra vez, ese juicio y ese castigo será para aquellos que hayan rechazado la invitación de Jesús para ser parte del reino. Pero a los que conocemos a Cristo y vivimos conforme a su voluntad, nos esforzamos por vivir y buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces su segunda venida nos da esperanza, nos hace vivir seguros, no con miedo, no con temor. Ay, ¿cuándo va a venir? ¿Por qué yo no quiero? Al creyente verdadero, al que ha nacido nuevo, esto le tiene que dar seguridad. Esto le tiene que dar esperanza, fortaleza, paz. No hay por qué tener miedo. No importa lo que pase, hermano, alrededor de nosotros. No hay por qué perder la paz. No hay por qué perder el gozo. No hay por qué desanimarnos. Nuestro Señor tiene pleno control de todo. Por eso nos dejó su palabra. Por eso nos dejó todo esto. Para que nosotros lo podamos entender, lo podamos vivir. Para que tengamos esa esperanza, esa certeza. Para que podamos cantar, Él es el Rey. Así que acompáñeme, hermano, a manera de conclusión, a cantar esta alabanza en donde reconocemos precisamente que Él es el Rey y que pronto viene por su iglesia, Él pronto viene por nosotros. Así que nosotros debemos estar listos, mis amados hermanos, preparados para que en el momento en el que el Señor quiera, en verdad yo creo que lo de menos es que nosotros sepamos cuándo, el momento, el tiempo. La Biblia otra vez dice que cuando eso suceda nos vamos a dar cuenta. No hay razón para andar nerviosos o desesperados tratando de adivinar cuándo va a pasar. No hace falta. La Biblia dice que nos vamos a dar cuenta. Así que vamos a cantarle y alabar a aquel que pronto viene a llevar a su pueblo. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es.
Yo no sé si de verdad este tipo de cosas a usted le emocionen, le dé aliento, le dé esperanza, seguridad, como lo estoy mencionando desde hace un momento, pero es lo que debe de haber en nuestro corazón, hermano, cuando nosotros pues nos acercamos a la Escritura y encontramos en ella que esto es un hecho, insisto, no es una opción, no es una posibilidad. Si bien es verdad, no sabemos cuándo va a pasar, no sabemos cuándo va a suceder, sabemos que sucederá. Sabemos que nuestro Señor Jesús viene y viene pronto. Y lo que nosotros tenemos que hacer es disfrutar este tiempo que el Señor nos da en esta tierra para servirle, para predicar el Evangelio, para compartir las buenas nuevas. Eso es lo que nos tiene que ocupar, hermano, ¿no? De tal manera que en el momento en el que el Señor así lo desee, pues se encuentre a su iglesia sirviéndole, adorándolo, amándole. De eso es de lo que se trata, de esa es la forma en la que el Señor quiere encontrar a los suyos. Así que téngalo, mi amado hermano, de verdad, téngalo muy presente, busque agradar al Señor. Y yo quisiera en esta tarde, siendo pues lunes, inicio de semana, pues que podamos orar en dirección precisamente a que Dios nos conceda la sabiduría, el compromiso, la decisión para vivir consagrados a Él. Yo insisto, a veces para muchos es muy sencillo pues pensar simplemente en esta idea de soy cristiano, voy el domingo a la iglesia, yo doy mi diezmo y ofrendo y hasta sirvo en algún ministerio. Hermano, ser cristiano tiene que ver con mucho más que eso. Estamos primeramente Dios, y así lo percibo, así lo siento, pues muy cercanos a regresar a congregarnos, si el Señor así lo permite. Pero esto, hermano, es una oportunidad para nosotros como iglesia histórica, para darnos cuenta otra vez que si bien será un regalo, hay muchas cosas que yo creo que como iglesia tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, empezando por no preocuparnos tanto por ser tan religiosos, por hacer de la iglesia algo tan administrable en el sentido de que casi funcione como una empresa, como un club, sino que en realidad nos pueda ocupar que el tener una organización perfecta, todo sincronizado, con un presupuesto completamente organizado y detallado, y un montón de cosas que a veces nos preocupan, pues que en realidad más bien buscar que todos, como cuerpo, como iglesia, estemos sirviendo al Señor, que seamos un organismo vivo que refleje la gloria de Dios, que a través de nuestra vida, de toda actividad que hagamos, se refleje el señorío de Cristo en nuestras vidas, y compartamos con aquellos que no conocen que el Señor los ama y que viene pronto. Yo creo que el enfoque tendrá que ser totalmente diferente, y de qué manera dependerá de nosotros, de cómo lo entendamos, de darnos cuenta si en verdad esta pandemia fue mucho más allá que simplemente cuidar nuestras vidas, una oportunidad para resetearnos, para darnos cuenta de tantas cosas que quizá dábamos por hecho y lo hacíamos de manera mecánica, ¿no? Y nos olvidábamos del privilegio que tenemos y de lo que realmente es importante. Así que piensa en ello, hermano. Piensa en ello y vamos a orar. Tenga un momento para orar por esto. Pídale al Señor que le dé sabiduría y que el Señor también le indique en qué área, en dónde, cómo puede servirle. Otra vez, no piense en un ministerio simplemente como que, siendo maestro, siendo ujier, siendo diácono. Cualquier servicio para la iglesia, cualquier servicio hacia nuestro prójimo, eso es un ministerio, hermano. Cualquiera. No necesariamente el pastor, misiones, diáconos, maestros, ministros. No, olvídese de eso. Todo lo que hagamos para Dios, buscando edificar a la iglesia, buscando bendecir a nuestro prójimo, eso es ministerio. Así que yo quiero pues invitarlo a que usted pueda orar en esa dirección en este momento.
y vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar pues nuestros ojos. Vamos a orar juntos, hermanos, por esto. ¿Le parece? Bendito Señor, en esta tarde quiero pues darte gracias porque en tu palabra, Señor, tú nos vuelves a animar para darnos cuenta que hay mucho por hacer, que somos parte, Señor, de esta historia que día a día tú escribes y nos tomas en cuenta, Señor. Tenemos el privilegio de vivir para ti, de servirte. Tenemos, Señor, la oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo, el mensaje más poderoso que tú hayas puesto, Señor, sobre los labios de cualquier persona. Permite que podamos entenderlo y que seamos capaces de hacer la parte que nos corresponde. Haznos sensibles, Señor, más allá de ser religiosos, de tener en cuenta como algo más trascendente o importante la organización, un reconocimiento, un nombramiento. Ayúdanos a entender que lo que importa es servir, que lo que importa es amar. Amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Servirte a ti sirviendo a los que están en nuestro entorno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tenerlo presente, para que el día que tú decidas regresar, nos encuentres, Señor, sirviéndote, viviendo para ti. Quita cualquier cosa que estorbe en nuestra vida, ya sea, Señor, pues actividades, actitudes, falta de compromiso, distracciones. Ayúdanos y que tu Espíritu nos guíe, Señor, para poder hacer de esto una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a tu iglesia, ayúdanos a vivir de esta forma, ayúdanos, Señor, a hacer iglesia de esta manera. Te lo pido, Padre, todo en el poderoso nombre de Jesús, teniendo en cuenta todas y cada una de las necesidades de mis hermanos y poniéndolas también en el hueco de tu mano. Te amamos, Señor, y agradecemos por todo. Amén. Así que, pues, téngalo, mi amado hermano, en verdad bien presente. Téngalo por allí como algo pues importante, por supuesto, para usted. No permita que otras cosas nos distraigan de lo que yo insisto es realmente importante, trascendente. Necesitamos tenerlo presente, hermanos, ¿no? Saber qué es lo que el Señor espera de nosotros y de qué forma nosotros, por supuesto, pues podemos acercarnos al Señor, pues para cumplir su voluntad, ¿no? Para poder vivir, pues de acuerdo a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que, pues de verdad, hermano, yo quisiera invitarlos a que lo tengan pues muy presente y que juntos podamos pues buscar al Señor y pues gozarnos al servirle, ¿no? Al vivir de esta manera. Pues gracias a todos los que nos acompañan. Nuevamente no puedo verlos aquí quién está conectado, solo veo algunos y yo sé que voy a dejar de mencionar a muchos. Veo nada más por aquí algunos saludos de la hermana Connie, de la hermana Araceli Villalta, de la hermana Judith. Pues no veo más, aunque yo sé que hay mucho más comentarios, porque por supuesto que esto mismo me lo dice, pero no me da oportunidad de acceder a ellos. Pero bueno, para no omitir a nadie, simplemente me limitaré a darle gracias por estar presente, por conectarse. Gracias a todos, les envío un fuerte abrazo y pues los espero el día de mañana en punto de las 7 para poder gozarnos juntos en la presencia de nuestro Señor. Que tengan una linda noche, hermano. Bendiciones.